10 minutos pasan de las 6 de la tarde. ¿Cómo estamos hoy? Dale, tenemos tu mensaje. ¿Cómo que no lo mandaste? Dale, puedes hacerlo ahora y lo escuchamos, lo leemos. 11 58 35 87 69. ¿Vamos al próximo tema? Por favor. ¿Qué es este? Vamos. Lléveme. Te llevamos, Runner. ¿De qué hablamos cuando hablamos de acoso intrafamiliar? Estamos hablando de esto, ¿eh? Abrimos tema, mirá. A ver. Claro, Celo yo. A ver, de acá vamos. no me va a sacar nadie. Le puede pasar a cualquiera, y eso es lo que también es un poco la moraleja de esto, ¿no? Le puede pasar a cualquiera, y no tiene que ver con inteligencia, con clase social, con creencias, con nada. Entrás en una relación siendo una persona, te convertís en otra, salís rota si podés salir, y después tenés que volver a construirte. No va a cambiar, solamente va a empeorar, y que la única persona que la puede sacar de ahí es ella. Porque en algún momento yo dije, ok, pero yo tengo 2 hijos, es él o yo, entonces de acá no me va a sacar nadie. Y un día empecé a planearlo. Yo no vi a mis padres por 4 años, mi hermana vive en otro país, así que estaba muy sola. En los últimos años ya sí había colegas que se habían dado cuenta. Algunos se acercaron y dijeron algo y otros no. Para aquellos que conocen a alguien que está en una situación así, porque todas tienen una amiga, una prima, todas conocen a alguien, no va a pedir ayuda y a veces van a necesitar ayuda de prepo. Va a necesitar que alguien la vaya a buscar y la saque donde está. Fin. Y esa es la diferencia entre la vida y la muerte. Hablábamos, Julieta Prandi con este abuso sexual dentro del matrimonio. Para los que no están al tanto, escucharon por ahí una parte, otra, ¿lo podemos resumir un poquito? ¿Te parece, Lola? Sí, todo esto arranca en 2019, cuando Julieta Prandi decide irse de la casa donde vivía con su expareja de apellido Contardi. En 2022 decide iniciar un juicio, 2021, aproximadamente son 5 años para dejar en claro este proceso donde Julieta Prandi decide denunciar a su exmarido y padre de sus 2 hijos. Pero toda esta historia es muy larga, porque ellos se conocen en el 2000, empiezan una relación, en el 2004 termina, porque había una persona tóxica del otro lado, pero luego se vuelven a reencontrar y deciden empezar de vuelta. Con lo cual, ese empezar de vuelta se vuelve más tóxico todavía. Claro. Porque parecía que él había cambiado, pero no fue tal el cambio. En el proceso, ella se casa, tienen 2 hijos y empieza a separarse de sus afectos en lo que ella ha llamado un aislamiento y que además es prototipo de personas que sufren violencia de género. Te empiezan a apartar de tus amigos, de tu familia. De hecho, en el día de ayer, en este juicio que arrancó, que va a durar, bueno, duró miércoles, hoy jueves, mañana viernes se presentan los alegatos y algo que parece muy rápido en la justicia, pero el miércoles próximo tiene que tener sentencia. Contardi se enfrenta de 8 a 50 años porque los delitos son abuso sexual agravado por el vínculo, etcétera, etcétera, etcétera. Ha sido muy cruel, y digo cruel porque es cruel escuchar a una persona tener que contar de vuelta todo lo que sufrió. Claro. Ayer en el juicio, Julieta Prandi, ella y los testigos narraron lo que fueron esos años de abuso sexual. No vamos a entrar en detalles porque yo siento que a veces esos detalles revictimizan, pero en resumen podemos decir que Julieta Prandi narró una serie de violaciones dentro del matrimonio, porque vamos, ahí quiero poner un paréntesis. Sí. Estar casado o casada no te obliga a tener relaciones sexuales con tu pareja. Claro que no. Claro que no. Si en algún momento, en otra época, contaban eso, vos no estás obligada a tener relaciones sexuales con tu marido por estar casada, ¿ok? Si no quieres tener sexo, no lo tengas y se acabó. Lo aclaro porque esto sigue sucediendo. Bueno, además de las violaciones, ella narra el aislamiento físico y literal, no quería que manejara. Por lo tanto, la única manera, cuando ella se muda de Capital a Escobar, a un country, la única manera que tenía de salir de la casa era o con él llevándola en el auto o con un remis que la llevaba al lugar de trabajo y luego ese auto la esperaba para devolverla a su casa. O sea, en ningún momento ella podía estar sola. Aparte de ese aislamiento, bueno, violencia física, violencia verbal, etcétera, que ella dice se acrecentó a medida que fueron naciendo sus hijos. En definitiva,
Todo esto corre además en paralelo con una denuncia de abuso hacia uno de sus hijos, que no vamos a mencionar por respeto. Y además de todo eso hay una causa también por estafa. ¿Por qué? Porque Contardi en un momento de la relación la convence para que le dé un poder administrativo y a través de ese poder administrativo manejar todo su dinero, desde contratos laborales, autos, casas, departamentos y propiedades. Ella lo que dice es que incluso cuando vende su departamento de Capital para irse a Escobar, esa casa termina el 85% a nombre de la madre de Contardi. También cuenta que el departamento de Capital, en una maniobra engañosa según ella, termina a nombre del hijo mayor de Contardi, que se llama Ezequiel, porque supuestamente era una maniobra como, bueno, vos me das esta parte, se lo dejo a mi hijo mayor y esa plata la invertimos para esta casa en Escobar donde vamos a vivir como familia. No me sale, no es donar en vida, es No, es una cesión, ponele, ¿no? En el medio, ayer cuando declaró el papá y la mamá, y Mariano Pelufo, que es compañero de trabajo de ella en la 100, fueron muy contundentes. El padre, por ejemplo, cuenta que cuando nació su hijo, o sea, su nieto, el primer nieto, Mateo, y fueron de Pinamar, donde vivían, a Capital para conocerlo, Contardi no los dejaba pasar, casi que tuvieron que pasar de prepo para ver a Julieta, que Julieta estaba como hipnotizada, como que no veía qué estaba pasando. Ellos sentían que habían sido muy mal recibidos, no querían que estuviera allí. Que la relación era tan mala que ellos sentían que Julieta no los quería ya. Claro, todo eso es una actitud propia de alguien que está totalmente tomada psicológicamente. No lo digo yo, lo dicen los peritos que lo asistieron. Ha sido muy conmovedor esta mañana el abrazo que se dio con la psicóloga que la lleva tratando estos años. En definitiva, todo esto sigue en juicio. El viernes son los alegatos y el miércoles debería conocerse la sentencia. Mónica, ¿qué clima, ¿no es cierto?, se genera y que a veces entran en una normalidad esa toxicidad, ¿no es cierto? Es un tema muy intrincado, el tema para la de gente violencia. que está mirando, porque por ahí hay personas que le está pasando algo así, dicen, che, eso que dijo Lola, eso de Julieta, eso que está diciendo Mónica. Ahora, porque es un tema tan intrincado que tuvo que tocar fondo para poder salir. Y lo que está diciendo ahora es lo más valorable. Dale. Porque ella dice que le puede pasar a cualquier mujer de cualquier clase social. A veces son mujeres muy empoderadas, o decir, no puede ser que haya sufrido maltrato. Sin embargo, el punto en común que tiene la violencia física, violencia sexual, violencia económica dentro de la institución familiar, podemos decir, o matrimonial, es la baja autoestima de esa persona. Esa persona va creyendo que solo vale eso, va comprando ese discurso, se va fagocitando durante mucho tiempo su propia personalidad, le cree hasta que es perjudiciar la familia. Entonces es tan intrincado que a veces uno tiene amigos o amigas que vos lo ves, te lo cuenta, le explicás. Busca una terapeuta, lo primero que yo digo, porque tenés que trabajar vos, es lo mismo, porque si lo ponemos en el otro, acá no es un juicio, no vamos a evaluar desde el juicio que es público, pero sino para que cada caso se vea. Si ya me empiezo a dar cuenta, si ya tus íntimas amigas o tus conocidos o tus padres empiezan a alertar, hay un proceso que es interno, que es empezar a querer salir. Entonces, esto no se hace si no es con un tratamiento especializado, con personas especializadas, porque llegan a perder a tal punto la autoestima que escuchamos cosas, como en el caso que lo expone Julieta, que son hasta increíbles, porque a veces son mujeres dueñas de empresa, va a decir, no puede ser que hayan padecido. A la gente le cuesta entender. Sin embargo, es una destrucción tan lenta, pero digo, siempre soy de la cuestión de no ponerlo en el otro, más allá que la justicia lo juzgue como debe ser, pero hasta que no hizo el clic ella y lo ponen en uno mismo, la evolución de salir de ese lugar, no salen. Ahora, qué desvalores internos familiares, ¿no?, para este acoso intrafamiliar con estos varios puntos que fuimos hablando, ¿no es cierto? Es una chica que de menor de edad se hizo popular trabajando como objeto de su cuerpo. Y tenía muchos talentos. Eso ya te habla de un perfil de baja autoestima. Pero también vos decís esto de, para salir de ahí,
a veces me llamó mucho la atención, me hizo ruido lo del auto, de que no puede salir más allá de Julieta, alguien que está escuchando y que no puede salir literal de su casa. Pero por eso sería interesante saber... Sin un control. Claro, me refiero a eso. ¿Qué comporta en el radio más amplio que podamos? ¿Qué comporta el abuso sexual dentro del matrimonio? Más allá de lo que conocemos de Julieta. Mujer objeto. Es un objeto de su poder. Por eso cuando pierden el contacto las matan en su mayoría. Porque es una mujer objeto y vas a hacer lo que yo digo cuando yo quiera y como quiera. Y si querés ir a trabajar, yo te llevo, te traigo, te lleva. Es transformar en objeto lo mismo cuando es abuso a menores. Deja de ver un ser y ve un objeto. Y la mujer, en este caso, sea quien sea, llega a tal vulnerabilidad que realmente cree para ser querido que es la forma en que me tengo que quedar. Ahora, vos la mandás a la mujer al psicólogo. Ahora, a este señor, ¿a dónde lo mandamos? A la cárcel. Podemos, sí. Pero, perdón, dijiste recién mujer objeto. Sí. Está bien. ¿Pasa al revés, el hombre objeto? Sí, claro que sí. Sí, Hay un claro que famoso sí. caso de Hay otra una- forma de manipular de la mujer. A ver, ¿Cuál es? La forma de manipular de la mujer es con los hijos. Es yo no iba por altamente ahí. manipulación con los hijos, con las visitas. Poner los hijos en el tema del dinero y no tiene nada que ver las visitas con el dinero. Ajá. El dinero te puede pasar o no la cuota, pero no romper el vínculo de la criatura. Y si se fue con una mujer más joven, menos los ve. Está bien, pero ¿qué pasa? Porque digo, ok, lo de la mujer. Digo, también existe al revés. Sí. El abuso, Tenemos, ¿no es cierto? tenemos un caso muy conocido Digo, para al ver que los llaman... dos, las dos miradas, ¿eh? Sí, tenemos un caso muy conocido al que le llaman el bebé reno argentino. Sí, que son graves las dos. Estoy Claro, diciendo le eso, ¿eh? recordamos a la gente que Bebé Reno es una serie donde una mujer acosa a una persona, a un varón, y se convirtió en serie, está basado en hechos reales, etcétera. Pero acá tenemos a Ramón Simón, que es un director, guionista y escritor porteño, que vivió una relación con una mujer que lo manipuló, a tal punto que este tipo terminó en la calle pidiendo para comer. O sea, acabó con él literalmente. Y en su momento, cuando él contó que había hablado con la expareja de esta mujer y la expareja, después, obviamente con el paso del tiempo y cuando superó la situación, habló con la expareja y dijo que a él le había hecho lo mismo. Lo mismo. Estamos hablando de personas que son manipuladoras. Exacto. Cuando diferenciamos el género, ¿por qué lo hacemos? Porque obviamente la proporcionalidad y la estadística, por eso hablamos de este abuso sexual agravado, primero que tiene que ver con el vínculo y segundo porque tiene que ver con una posición de poder que tiene el varón sobre la mujer dentro del matrimonio. Pero como siempre decimos, porque la probabilidad estadística dice que siempre, en la mayoría de los casos, es la mujer. Pero existe que existen mujeres que abusan de varones, sí, pero es uno entre mil. El abuso intrafamiliar, digo, también me quedé pensando. ¿Decías algo? Sí, pero después No, de no, vos. no. No, que yo, Por favor. sobre lo que hablábamos recién, todos somos personas y creo que también ese señor u otros tienen derecho a rehabilitación. Como vos decías, esta mujer tiene amigos, gente conocida que le pueden haber advertido y tenía que haber ido al psicólogo. La pregunta es, ¿hay rehabilitación posible para estas personas si lo agarrás a tiempo? No sé. ¿Sabés cuál es el tema? En España sobre todo lo hacen. Sí, claro, Lola, porque para vos. cuando es un tema de violencia familiar, ellos tienen que ir a cursos de rehabilitación. Eso. El problema es que no lo notan, no sienten que el problema sea de ellos. El problema es porque ella hace esto, yo tengo. Entonces muchas veces van para no tener condena, cuando tienen exclusión del hogar, van y lo hacen, pero voluntariamente son muy pocos. Volvemos, estoy con lo que dice Lola, hablamos porque es en su mayoría el varón con esta cuestión de posesión, pero son muy pocos los que voluntariamente quieren aprovechar esa terapia Pero tienen para amigos, no volver a golpear. tienen parientes que les pueden decir como a Julieta, che, Ahí me Pasa que quería son hacer una terapia. encantadores, Ahí son me quería- amorosos Es buenísimo, pará. socialmente. Ahí me quería, esa era la pregunta. Ahí me quería meter. Esto que dice Sergio, ¿qué pasa con...? Porque es intrafamiliar, listo. ¿Cómo salpica alrededor? Porque ¿qué pasa con los padres de... Es el ejemplo de Julieta. ¿Qué pasa con los padres de Contardi, es el apellido? Sí. De Contardi. Digo, ¿qué pasa de... Son altamente seductores. ¿Qué es lo que tipo de pasa? Porque no personalidad. entiendo. Son altamente seductores este tipo de personalidad. Psicópata. Son encantadores. Sí. Es más,
pones en duda lo que te está diciendo. Porque lo que le debe haber dicho el padre, sos vos la que no me dejas ver. Claro. Pero ella sabe lo que le cuesta si deja ver el nene. Entonces, Claro. hacés para no tener despelote dentro de tu casa, obedece de alguna manera y se va dejando llevar. Pero para el afuera son tipos sumamente encantadores. Es muy probable que tenga una lista de testigos que hablan maravillas de él. Los testigos Claro. que puso Julieta, que son los que nombrabas, claro, son testigos que la ven a ella desarmarse. La ves a alguna persona psíquicamente desarmarse en el tiempo. problema también es que el abuso sexual, cuando es entre cuatro paredes, es muy difícil de probar. Claro. Yo por eso insisto y no me voy a cansar de repetirlo cada vez que surja un En tema el como matrimonio, este. ¿no? Grabalo antes de claro, denunciar. claro, eso. Mi consejo es: no te vayas de ahí si lo estás sufriendo sin grabarlo de una manera o de otra. Bueno. Tenés que conseguir la manera de llevarte una prueba de ahí. Como sea, prepárate. Prepárate para que eso que te está pasando entre cuatro paredes tenga una prueba y nadie pueda desautorizar tu opinión. Porque más allá de que vos tengas un perito que pueda acompañarte, un psiquiatra, un psicólogo que haga un análisis de todo lo que sufriste y que pueda poner por escrito el trauma que vos viviste, la realidad es que todavía hay un montón de jueces en la Argentina y en el mundo que no están formados en cuestión de género y que si no tienen una prueba así, No es no te mucho creen. pedir, ¿Qué pasa, Lola, que se Lola? conviertan Es en uno de los- detectives, además de todo lo que sufren. No, Por ¿sabes qué desgracia, pasa? en este momento, vos tenés un montón de casos que las víctimas se quedaron sin justicia porque no pudieron probar que lo que habían sufrido entre cuatro paredes era verdad. Porque no hay testigos. Pero- y porque muchas veces las pericias no son suficientes para algunos jueces, ¿entendés? Ahí ya Entonces, vamos a la condena. sí. Lo que digo que este es el único delito, hablo entre adultos, donde es abuso sexual o abuso físico, el único delito mientras están en la pareja, que es en connivencia con tu delincuente, con el que comete. Porque vos te llevan el celular, vos lo denunciás. Acá la misma pareja cuida la denuncia, la niega, la vuelve a retirar, vuelve. Es muy intrincado. Cuando ya querés salir, no se ponen a filmar, es porque empezó a salir cuando empezás a necesitar. Pero mientras están adentro, aniquilados psicológicamente, justamente lo difícil es porque el mejor encubridor es quien está conviviendo con Parece el como agresor. una secta. ¿Cómo, me hace cómo? acordar el Perdón, comportamiento ¿cómo de la dijiste? El mejor encubridor es el que está conviviendo con el agresor. Todas las personas que fueron víctimas de violencia, hombres que pueden ser minoría, pero existen, y todas las mujeres pueden hablar cuando rompieron ese vínculo. Porque sufren la vergüenza El EGRAF, social perdón, también. el EGRAF dice de qué hablamos cuando hablamos de acoso intrafamiliar. Digo, también hablamos de los hijos, ¿no, Mónica? Bueno, sí, ya el Digo, no, tema- perdón, porque lo nombraste por el caso de supuestamente Es de una causa que va en paralelo. de causa, De hecho, digo- los hijos de Julieta Prandi no ven al padre, pero por una decisión del juzgado. ¿No? Está bien, de digo, ella. pero que Tienen también una denuncia entra, de abuso digo, que también se hizo entra para físico. ponerlo sobre tapete. Claro, entra con... Ahí, ¿qué pasa? Yo voy a decir desde mi opinión, Sí, igual claro. había una denuncia que se hizo pública, que no debió hacerse pública, de abuso de los menores, Ok. pero se hizo pública. Pero ahí, ¿qué pasa? Sí o sí, el adulto que convive ha dejado un permiso. A Si ver. lo sabía. ¿Me entendés lo que digo? Sí, Cuando pero- hay un abuso de menores es otro tema, porque son dos adultos que debieron cuidarlo. Y a veces hay un adulto que es el agresor y el otro que hace una figura pasiva. Si no fue así, ni bien te enteraste, tenés que romper el matrimonio y denunciarlo. Lo que pasa es que vos a veces te enterás cuando terminas el matrimonio. No sé del abuso de menores. Muchísimas No veces. siempre. Muchísimas veces hay chicos. Está plagado de casos de abuso sexual en menores, de chicos que hablan cuando tienen 18, 20 o 25 años y ahí, Eso es otro y ahí tema. se lo dicen a la madre. Pero fíjate y la madre que el nunca se discurso enteró. dice, mi mamá se lo dije, no me creyó, Sí, mi mamá pero- estaba en el cuarto de... Vos Yo no digo fíjate que no también haya. atendé. Hay Yo un no acuerdo digo que no tácito, haya, no pero- digo que sea Sí. implícito, No, no. digo que es tácito. Entonces, ya es más delicado. Por eso Están lo- separo cuando hablamos de menores. Pero están No los es dos lo mismo. casos, están los dos casos, no digamos que es general, porque están los dos casos. Digo De hecho, la experiencia. muchísimas personas Sí. son capaces de hablar que tuvieron abusos con un abuelo, con un tío, Sí. ¿no? Sí. Y no son capaces de hablarlo hasta que no tienen 20 y pico de años, porque estaban en pánico, tenían miedo, habían sido extorsionadas. Pero no hablamos del niño, hablemos de la Hablamos mamá del que niño que estaba y capaz- lo llevaba al abuelo Pero y es en que algún hablamos- momento le dijo, pero es que no quiero ir con el abuelo, Está bien, pero no quiero ir con el tío. Esto tiene que estar preparado el adulto. Si un niño no quiere ir con tal persona, no vayas o empezá a preguntarte por qué no quiero, aunque sea tu padre con el que tenés que dejarlo. Sí. Yo insisto, ¿De qué? insisto profundamente
porque como trabajadora social he conocido un montón de casos, hay un montón de chicos que hablan de grandes y las madres no lo sabían. Porque los chicos Lo hemos están escuchado, preparados. sí, claro, claro. Yo he atendido chicos que han sufrido Sí, abuso intrafamiliar bien, claro. y chicas que han sufrido abuso intrafamiliar y te lo cuentan cuando tienen 18, que vos- 20 o 30 años. Perdón, digo, creo... Y las madres no tenían la más mínima idea. Sí. Se lo callaron, se lo tragaron. Sí. Por eso muchas veces cuando decimos que el abusado, abusada, no importa si es menor, adulto, lo que sea, habla cuando puede. Sí, digo, está bien lo que vos estás diciendo, digo, las dos cosas son correctas. Lo hablás desde el Las dos después, desde la experiencia por de la experiencia, y vos desde esto Desde la de experiencia lo de la- pasivo, lo implícito, que está no quiere ir con la abuela, no quiere ir por algo, Quiere ir. no sabemos qué. Y se va a Es un dormir ejemplo, ¿no? a tal hora y se va y escucha y estaba el cuarto al lado. Siempre hay algo, yo no digo que sea cómplice, literal, digo que hay como No. cuestiones que son mucho más delicadas cuando dos adultos, y si hablas y ahondás, y está bien lo que decís porque quizás estamos diciendo lo mismo. Sí, en lo dos contó etapas y lo va a diferentes. contar cuando puede. Claro. Pero cuando lo cuente, también te va a decir, mi mamá lo veía, yo le decía, algo, va a haber algo que la madre no se dio cuenta. No se dio cuenta. Se quiere morir cuando se entera. Y claro. Pero hay otros casos que cuando se entera, yo lo he escuchado con mis propios oídos, y dice, bueno, pero ella lo provocaba. Yo lo he escuchado. Y tenía 13, 14 años y era la pareja de la madre. Y no una vez, más de una vez. Prefiere muchas veces sacar de la casa. Disculpa, tenemos el caso de Telma Fardín. ¿Recordamos para la gente? Bueno, Telma Fardín, qué complicado, porque No, antes pero de que pasara, titulemos, bueno, pero está antes de que bien. pasara lo de D'Artés, hay Sí. un caso anterior dentro de la familia donde Dale. pasó eso. Ok. Que no creyeron, no vamos porque sería revictimizar a parte de esa familia, Sí, pero claro. una familiar. Familiar. De Telma que le pasó eso, no le creyeron. Claro. No le creyó su propia madre, no le creyó. Exactamente. Sí. Digo que lo estamos diciendo tan, que se entienda, chicos, con mucho respeto, tan livianamente porque estamos en tele, livianamente en el sentido, qué cruel debe ser. ¿No es Tremendo. cierto? Tremendo. No sé qué nivel de crueldad. El abuso es un nivel de crueldad, pero que el adulto de confianza, que se lo podés decir, no te escuche, es doble victimización. Solamente quiero añadir una cosa, Sí, corazón. para no dejarlo abierto. Antes, Sí. cuando hablábamos de la rehabilitación de violadores o agresores sexuales, eso es algo que a mí me mata porque la mayoría, hay dos partes de la enciclopedia, como siempre, ¿no? La mitad dice que hay rehabilitación posible y hay la otra mitad de la biblioteca te dice imposible. Cada vez es más mayoritaria la opinión de los expertos, no hay rehabilitación posible. Sin embargo, es un delito que puede hasta prescribir, a pesar de la ley Piazza. Acá ya no. A pesar de la ley Piazza, Te iba a preguntar. puede prescribir. Sí, cierro con vos. Perdóname que estás No, diciendo. no, que después de la ley Piazza no prescribe el abuso acá en la Argentina. Hasta que la persona denuncie. Si no denuncia, hay personas que conocen del delito y no pasa nada. Bien. Somos todo oídos, y podemos escuchar y leer tu mensaje. Dale 11 58 35 87 69. Pausa, ya venimos.